¿Qué está pasando con Credit Suisse? Nueva amenaza de quiebra bancaria y posible crisis financiera posterior en el horizonte. El pasado fin de semana hubo todo un terremoto respecto a la situación financiera y estabilidad económica con el banco de inversión Credit Suisse. ¿Qué es lo que pasó? Principalmente todas las alarmas empezaron a saltar debido a tres motivos. Por un lado, la cotización de sus acciones alcanzó mínimos históricos, que nunca en su historia se habían tocado, ni cuando la crisis financiera del 2008, ni cuando el escándalo y fraude de los Tuna Bonds, y ni siquiera tampoco cuando tuvieron el margin call que se efectuó al Family Fund de Archegos Capital, el cual le supuso unas pérdidas estimadas cercanas a los 5.000 millones de dólares. En lo que va de año, sus acciones ya han caído casi un 60%, y es cierto que desde inicio de esta semana han tomado un poco de oxígeno. A efectos prácticos, esta caída en el precio de sus acciones supone que Credit Suisse ha pasado de valer 24.000 millones de euros a unos 10.700 en términos de capitalización bursátil. Además, otro hito que ha hecho saltar todas las alarmas es que su actual CEO, Ulrich Körner, ya es el tercero en lo que va de año. Y es que cuando un gigante del mundo financiero cae, suele tener responsabilidades penales para toda su cúpula directiva, motivo por el cual ninguna persona quiere manchar su carrera profesional con una gran quiebra. Por otro lado, los Credit Default Swap, CDS. Si no sabes lo que son, atento porque te lo voy a explicar. Estos CDS se han disparado a máximos prácticamente inasumibles, llegando a valer cerca de 255 puntos básicos. Este dato supuso una revalorización de sus CDS de más de un 250% desde inicio de año, cuando cotizaba a unos 55 puntos básicos. Tú me dirás, ¿qué son los Credit Default Swap CDS? Imagina que te compras una casa en una zona donde ocasionalmente hay huracanes que pueden ocasionar algunos desperfectos. Sería lógico que pagaras la prima de un seguro para estar protegido cuando lleguen estas desavenencias climatológicas. Dicho esto, imagina que por la causa que sea, por lo que sea, durante una temporada se empiezan a suceder huracanes uno detrás de otro. Y así durante meses. Los desperfectos que se irían acumulando serían enormes. Así que en consecuencia las primas que exigirían los seguros para protegerte irían aumentando y aumentando. Pues más o menos eso es un CDS, el cual podríamos definirlo también de la siguiente manera, más técnicamente. Un CDS o swap de incumplimiento crediticio es un tipo de derivado financiero que proporciona protección contra el riesgo de incumplimiento de una obligación de deuda. Vamos a verlo detenidamente. Tú tienes un bono de deuda por valor de 1.000 euros con un tipo de interés anual del 9%, 90 euros, con Credit Suisse. Sin embargo, ante el riesgo de posible impago, vas a una gestora que ofrece estos instrumentos de cobertura, los CDS, y compras por 55 euros, que son los puntos en los que estaban los CDS de Credit Suisse a principios de año. Efectivamente, cuando llega el año, si Credit Suisse amortiza su interés de 90 euros, tú habrás perdido la prima 55. Y sin más, nada habrá pasado. Simplemente es que tu rentabilidad, en lugar de ser de 90 euros, habrá sido la diferencia. Por otro lado, en caso de quiebra, la entidad gestora que vendió estos instrumentos de cobertura, los CDS, deberá ser quien atienda los intereses de tu bono. Y son precisamente estos CDS los que ahora mismo se han situado por encima de los 250 puntos básicos. Es decir, existe un gran número de entidades gestoras que prevén incertidumbre alta en torno a Credit Suisse. También es destacable que los contratos de CDS se negocian en un mercado extrabursátil y no existe una bolsa centralizada para estos instrumentos. Dado que los contratos de CDS representan una promesa de realizar un pago en caso de que haya un impago, a veces se denominan también como contratos de seguros. En definitiva, los swaps de incumplimiento crediticio pueden utilizarse para protegerse del riesgo del incumplimiento de los bonos corporativos, el Estado u otros instrumentos de deuda. Pero también pueden utilizarse para especular sobre la probabilidad del impago. En otras palabras, podríamos definir un CDS como la llamada prima de riesgo de un país o algo así como las apuestas que existen para que un agente, en este caso el Credit Suisse, entre en quiebra. Si has visto la película The Big Short, La Gran Apuesta, puede que entiendas mejor cómo funciona esto. ¿Y qué está pasando con Credit Suisse? Ciertamente, si los CDS cotizan altos, eso quiere decir que existen muchas dudas de que Credit Suisse vaya a ser capaz de atender sus obligaciones crediticias. Sin embargo, convendría recordar que el precio al que cotizan los CDS de Credit Suisse, unos 250 puntos básicos, no es ni la mitad del que llegaron a cotizar los de Lehman Brothers por encima de los 700 días antes de su default. Todo esto significa que el mercado descuenta una posibilidad de quiebra de en torno al 20%. Ante esta situación, y según recoge el Financial Times, el propio CEO de Credit Suisse reconoció que la situación actual del banco de inversión es crítica, hecho que propició que durante todo el fin de semana pasado él y sus directivos estuvieran atendiendo a algunos de sus principales clientes, entre ellos gestoras y fondos de inversión, llamándoles a la calma y asegurándoles que el banco aún cuenta con la suficiente liquidez y fuerza en balance como para hacer frente a tal situación. Veamos algunas hipótesis sobre lo que puede pasar con Credit Suisse.
Lo cierto es que hablar de quiebra todavía es un poco temprano y las opciones son varias. Por una parte, un rescate bancario podría ser rescatado por el propio Estado suizo, un hecho que nunca hay que dejar de tenerlo en cuenta, para lo cual necesitaría, según las estimaciones de algunos bancos, unos 4.000 millones de dólares. La adquisición podría ser absorbido por algún otro gran banco, como por ejemplo UBS, que ya ha manifestado cierto interés. Este no sería un caso nuevo. Por ejemplo, en el año 2016 en España, el Banco Popular fue comprado por parte del Banco Santander al precio de 1 euro y toda su ingente deuda. O una reestructuración. El banco podría reestructurar su balance haciendo cierto grado de sacrificio y recortes, con tal de reducir su deuda, y que esto fuese bien visto por el mercado. A día de hoy, esta parece la hipótesis más razonable de todas, y según ha manifestado su directiva, todo apunta a una profunda reestructuración del negocio, sobre todo en la parte de banca de inversión. No obstante, sea cual sea la decisión, se conocerá el próximo 27 de octubre, fecha en la que su cúpula directiva presentará su plan estratégico de reestructuración. Y también tendríamos el caso de quiebra. Tal y como prevé el mercado, hay un 20% de posibilidad de quiebra. Este hecho, que se contagiaría a todo el sistema bancario, desencadenaría en una nueva crisis financiera en Occidente, por encima ya de la actual crisis energética o la inflacionaria que existe. Ya lo que nos faltaba. Por ende, la incertidumbre es alta y no está claro lo que va a pasar, por lo que estaremos atentos para contaros cualquier otra novedad. Si te gustan nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos vídeos, y si quieres aprender más sobre la inversión a través de acciones, aquí tienes nuestra serie de Cero Accionista.